En Romanos 12:2 encontramos una verdad transformadora. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Este versículo revela que Dios no solo desea guiar tus acciones, sino también moldear tus pensamientos para alinearlos con su propósito. Hoy exploraremos cómo el Señor responde a tus oraciones al intervenir en tu mente, renovándola y guiándola hacia su verdad. Este proceso no siempre es ruidoso ni evidente, pero es profundo y constante. Si alguna vez has sentido una paz inexplicable o una idea clara en medio de la confusión, podría ser la respuesta divina que has estado buscando. ¿Estás listo para descubrir cómo Dios usa tu mente para mostrarte su voluntad? Desde el momento en que abrimos nuestros corazones a Dios en oración, comienza un proceso invisible pero poderoso que transforma nuestras vidas desde el interior. La mente, ese espacio donde se originan nuestras dudas, anhelos y pensamientos más profundos, es el lugar donde el Señor responde de maneras que a menudo no percibimos. En Romanos 12:2 encontramos un principio clave. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Este versículo nos muestra que el propósito de Dios no solo es escucharnos, sino también renovar nuestra manera de pensar para que podamos alinearnos con su plan perfecto. Cuando oramos, muchas veces esperamos respuestas inmediatas o señales externas que confirmen que Dios nos ha escuchado. Sin embargo, Él, en su infinita sabiduría, trabaja en nuestro interior, moldeando nuestros pensamientos para que podamos comprender su voluntad. Es posible que alguna vez hayas sentido un cambio en tu perspectiva frente a una situación difícil o una claridad repentina que te ayudó a tomar una decisión importante. Ese proceso no es casualidad, es la mano de Dios actuando en tu mente, llevándote hacia el propósito que Él ha diseñado para ti desde el principio. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, hace un llamado a abandonar las formas de pensar del mundo y permitir que Dios transforme nuestra mente. Este cambio no ocurre de la noche a la mañana, sino que es un proceso continuo, como el trabajo del alfarero que da forma al barro. Jeremías 18:6 ilustra esta imagen. Como barro en manos del alfarero, así son ustedes en mis manos, pueblo de Israel. Dios toma nuestras vidas, incluidas nuestras dudas y miedos, y las moldea a través de su palabra y su espíritu. Pero para que este proceso ocurra, debemos rendirnos y permitir que Él trabaje en nosotros. Pensemos en la historia de Moisés. Cuando Dios lo llamó desde la zarza ardiente, Moisés estaba lleno de dudas. Su mente estaba dominada por el miedo y la inseguridad, cuestionando si era lo suficientemente capaz para liderar al pueblo de Israel. En Éxodo 3, 11, 12, Moisés responde: ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Pero Dios en su paciencia le asegura: yo estaré contigo. Aunque Moisés no experimentó un cambio instantáneo con el tiempo, Dios transformó su mente, dándole la confianza y la fe necesarias para cumplir su misión. Este ejemplo nos recuerda que cuando nos sentimos insuficientes, Dios está trabajando en nuestra mente para prepararnos, respondiendo a nuestras oraciones con un cambio interno que nos capacita para avanzar. La renovación de la mente no solo es un regalo, sino también una responsabilidad.
Cuando oramos, estamos abriendo la puerta para que Dios intervenga, pero también debemos estar dispuestos a colaborar con su obra. Esto implica llenar nuestra mente con su verdad y apartarla de los pensamientos que nos alejan de Él. En Filipenses 4:8 se nos exhorta: todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio, piensen en eso. Este versículo no solo es una guía, sino una clave para permitir que nuestra mente se convierta en un espacio donde Dios pueda trabajar y responder a nuestras oraciones. Muchas veces el ruido de nuestras preocupaciones o el afán de encontrar respuestas rápidas nos impide ver cómo Dios está actuando. En esos momentos es esencial recordar que su obra es sutil pero constante. En Isaías 55:8-9, Dios declara: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos. Esta verdad nos desafía a confiar en que su forma de responder es mucho más elevada que lo que podríamos imaginar. Tal vez te encuentres orando por una solución a un problema, pero en lugar de cambiar la situación, Dios cambia tu perspectiva, dándote la fortaleza para enfrentarlo con fe y esperanza. Un ejemplo práctico de este principio lo vemos en la vida cotidiana. Piensa en una persona que enfrenta una pérdida significativa. Su oración puede ser para que el dolor desaparezca, pero en lugar de eliminar el sufrimiento, Dios puede empezar a trabajar en su mente, renovando sus pensamientos y dándole una paz que sobrepasa todo entendimiento. Este proceso no solo alivia el dolor, sino que transforma su forma de ver la vida, llevándola a confiar más profundamente en el plan divino. Este es el poder de la renovación mental. No siempre cambia nuestras circunstancias, pero siempre cambia nuestro corazón y nuestra mente para enfrentarlas con fe. Cuando permitimos que Dios renueve nuestra mente, también empezamos a experimentar una conexión más profunda con su voluntad. En Proverbios 3, 5, 6 se nos dice: confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Este versículo nos invita a dejar de lado nuestra propia lógica y confiar en que al buscar a Dios en oración, Él nos guiará, incluso cuando no podamos entenderlo completamente. A menudo su guía no se manifiesta en grandes eventos, sino en pequeños ajustes en nuestra forma de pensar que con el tiempo nos llevan por el camino correcto. Un relato que ilustra este principio es el de Nehemías. Cuando supo que Jerusalén estaba en ruinas, su primera reacción fue orar. Aunque las circunstancias no cambiaron de inmediato, Dios empezó a trabajar en su mente, dándole una visión clara y un plan estratégico para reconstruir la ciudad. En Nehemías 2, 4, 5 leemos: entonces oré al Dios del cielo y respondí al rey: si a su majestad le agrada y si este servidor suyo se ha ganado su favor, le ruego que me envíe a Judá para reedificar la ciudad donde están enterrados mis padres. Este momento de claridad no fue casualidad, fue el resultado de la obra de Dios en su mente, respondiendo a sus oraciones y guiándolo hacia el cumplimiento de su propósito. El proceso de renovación de la mente también nos capacita para discernir entre lo que proviene de Dios y lo que no. En 2 Corintios 10:5 se nos dice que debemos llevar cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Esto no solo nos ayuda a resistir las mentiras del enemigo, sino que también nos permite reconocer las respuestas divinas cuando llegan. A medida que nuestra mente se alinea con la palabra de Dios, nos volvemos más sensibles a su voz, comprendiendo que sus respuestas no siempre coinciden
con nuestras expectativas, pero siempre son perfectas. La renovación de la mente es un testimonio de que Dios escucha nuestras oraciones y actúa en nuestro favor. Al igual que el alfarero moldea el barro, Él nos transforma, respondiendo no solo a nuestras palabras, sino también a nuestras necesidades más profundas. Este proceso puede ser desafiante, pero al final produce una fe más fuerte y una vida más alineada con su propósito. Cuando oramos, no solo hablamos con Dios, sino que también le damos permiso para trabajar en nosotros, transformando nuestra mente y guiándonos hacia una relación más profunda con Él. La paz que Dios otorga no es una sensación que se pueda fabricar, ni un estado que se alcance por mérito propio. Es un regalo divino que llega como respuesta a nuestras oraciones y actúa directamente sobre nuestra mente. Filipenses 4:7 nos dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este versículo no solo describe un estado deseable, sino una promesa que se cumple cuando nuestra mente se conecta con el propósito de Dios. Es una paz que no depende de las circunstancias, sino de la presencia del Señor, quien obra en lo más profundo de nuestro ser. Cuando enfrentamos incertidumbre o situaciones que parecen no tener solución, la mente puede convertirse en un campo de batalla lleno de dudas y temores. Sin embargo, en medio de esa lucha, la paz de Dios puede irrumpir como un río sereno que inunda cada rincón. Esta paz no es el resultado de ignorar los problemas o de pretender que todo está bajo control, sino de confiar en que Dios está al mando. En Isaías 26:3 se nos asegura: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Este versículo revela que la paz divina no es algo pasajero, sino una respuesta constante para aquellos que mantienen su mente fija en el Señor. La Biblia nos muestra repetidamente cómo la paz de Dios actuó en las mentes de quienes confiaron en Él. Pensemos en el apóstol Pablo, quien escribió sobre esta paz mientras estaba en prisión, enfrentando incertidumbre sobre su futuro. Humanamente, cualquier persona en su lugar podría haber caído en el desaliento, pero Pablo encontró una fuente de tranquilidad que iba más allá de su situación. En Filipenses 1:21 él declara: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Estas palabras no solo reflejan su fe, sino también la obra de Dios en su mente, transformando sus pensamientos para que se alinearan con una perspectiva eterna y no con las circunstancias terrenales. La paz que Dios da no es un sentimiento efímero, sino una protección activa sobre nuestros pensamientos. En Efesios 6, cuando Pablo describe la armadura de Dios, menciona el calzado del Evangelio de la paz. Esta imagen ilustra cómo la paz no solo nos da descanso, sino que también nos equipa para avanzar con firmeza, incluso en terrenos difíciles. La paz divina actúa como un escudo que bloquea los dardos del miedo, la ansiedad y la desesperanza, manteniendo nuestra mente anclada en la verdad de que Dios está con nosotros y no permitirá que enfrentemos más de lo que podemos soportar. En la Biblia encontramos un ejemplo poderoso de esta paz en la vida de Jesús. Durante la tormenta en el mar de Galilea, mientras los discípulos estaban aterrados, Jesús dormía profundamente en la barca. Su calma no era indiferencia, sino una demostración de la paz que proviene de una confianza absoluta en el Padre. Cuando fue despertado por los discípulos, Él no solo calmó el viento y las olas, sino que también les preguntó: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Marcos 4:40.
Este relato no solo muestra su autoridad sobre la naturaleza, sino que también enseña que la paz de Dios es accesible para quienes depositan su fe en Él. El proceso de experimentar esta paz comienza en la oración. Cuando llevamos nuestras preocupaciones al Señor, estamos entregándole el control y reconociendo que no podemos resolver las cosas por nuestra cuenta. En 1 Pedro 5:7 se nos invita a echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de nosotros. Esta entrega no es un acto de debilidad, sino un paso de fe que abre la puerta para que la paz de Dios inunde nuestra mente. A través de la oración, Dios reemplaza nuestros pensamientos de temor con una certeza interna de que Él está obrando, aunque no podamos ver el resultado inmediato. El Salmo 23 es otro recordatorio de cómo la paz de Dios se manifiesta en nuestra mente. El versículo 2 dice: en lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas tranquilas me conduce. Esta imagen de un pastor que guía a sus ovejas no es solo una metáfora, sino una realidad espiritual. Dios, como nuestro buen pastor, nos lleva a un lugar de descanso mental, incluso cuando el entorno a nuestro alrededor es caótico. Al confiar en su dirección, podemos descansar sabiendo que su paz es suficiente para sostenernos. En ocasiones nuestra mente lucha contra esta paz porque intenta aferrarse a soluciones humanas. Queremos tener el control, anticipar resultados o encontrar una salida inmediata a nuestras dificultades. Pero Dios nos llama a rendirnos y a permitir que Él actúe. En Mateo 6:34, Jesús nos instruye: no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Estas palabras no minimizan los desafíos, pero nos enseñan a vivir en el presente, confiando en que Dios nos dará lo necesario para enfrentar cada día. La paz que Dios nos da también tiene un propósito más amplio: testificar de su poder en nuestras vidas. Cuando otros ven nuestra calma en medio de la adversidad, se preguntan ¿de dónde proviene? En Colosenses 3:15 se nos exhorta que la paz de Cristo gobierne en sus corazones, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo. Esta paz no solo es un beneficio personal, sino un reflejo de la obra de Dios en nosotros, que puede inspirar a otros a buscarlo. En el Antiguo Testamento vemos cómo la paz de Dios actúa en los corazones de sus siervos. Cuando Josué fue llamado a liderar al pueblo de Israel después de la muerte de Moisés, enfrentó una tarea monumental. Sin embargo, Dios le dijo: sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. Estas palabras no solo fortalecieron su espíritu, sino que también infundieron paz en su mente, permitiéndole avanzar con confianza en el plan divino. El Salmo 46:10 nos invita a detenernos y reconocer la soberanía de Dios. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Esta quietud no es solo física, sino mental. Es un acto de rendición que nos permite dejar de lado nuestras preocupaciones y encontrar refugio en la certeza de que Dios tiene el control. Al practicar esta quietud en oración y meditación, abrimos nuestra mente para que su paz fluya y transforme nuestros pensamientos. No, la paz de Dios no significa ausencia de conflicto, sino la certeza de que Él está con nosotros en medio de la tormenta. Al experimentar esta paz, nuestra mente se convierte en un lugar donde el Señor responde a nuestras oraciones, guiándonos hacia su voluntad y dándonos la fuerza para seguir adelante. Es un regalo que sobrepasa todo entendimiento y que nos recuerda que en su presencia encontramos descanso para nuestra alma y claridad para nuestro camino.
La mente humana es un terreno fértil que Dios utiliza para plantar ideas y revelar su propósito. Cuando oramos buscando dirección, muchas veces las respuestas llegan como pensamientos claros o decisiones que no habríamos tomado por nuestra cuenta. Este es uno de los modos más sutiles pero poderosos en los que Dios responde a nuestras oraciones, inspirando nuestras mentes para que podamos actuar conforme a su voluntad. En Proverbios 16:9 se nos dice: el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Este versículo nos recuerda que aunque planeemos, es Dios quien guía nuestros pensamientos hacia los caminos correctos. Las Escrituras están llenas de ejemplos en los que Dios otorgó ideas y sabiduría para llevar a cabo sus planes. Salomón, conocido como el hombre más sabio que jamás haya existido, pidió sabiduría en lugar de riquezas o poder. En 1 Reyes 3:12, Dios le responde: te daré un corazón sabio y prudente, como nadie antes de ti lo ha tenido ni lo tendrá después. Este regalo permitió a Salomón discernir, tomar decisiones justas y gobernar con eficacia. Su capacidad de juicio no provenía de su inteligencia humana, sino de la inspiración divina que moldeaba su mente. Este ejemplo demuestra que las ideas inspiradas por Dios no son algo inalcanzable, sino una realidad para quienes buscan su dirección. Cuando enfrentamos decisiones importantes, nuestra tendencia natural puede ser confiar en nuestra lógica o experiencia. Sin embargo, Dios nos llama a buscar su guía antes de actuar. En Santiago 1:5 se nos anima: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Esta promesa garantiza que cuando oramos con fe, Dios nos otorga la claridad que necesitamos. Las respuestas no siempre llegan como un milagro evidente, pero sí como pensamientos que alinean nuestra voluntad con la suya. La inspiración divina no solo ocurre en momentos de oración, sino también en el transcurso de nuestras actividades diarias. Dios utiliza nuestras circunstancias y nos habla a través de nuestras responsabilidades cotidianas, recordándonos que nada en nuestra vida es insignificante. En Colosenses 3, 23, 24 se nos instruye: hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor les dará la herencia como recompensa. Cuando vivimos con esta perspectiva, nuestros pensamientos se abren para recibir ideas que están impregnadas del propósito divino, dándonos una nueva dirección incluso en las tareas más simples. El proceso mediante el cual Dios nos inspira también requiere que cultivemos una mente sensible a su voz. En Romanos 8:6 leemos: la mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Este versículo subraya la importancia de mantener nuestra mente en armonía con el Espíritu Santo. Cuando nuestras prioridades están alineadas con los principios de la palabra de Dios, nuestras ideas y decisiones comienzan a reflejar su carácter y propósito. La comunión constante con Él a través de la oración y la meditación en las Escrituras es el camino hacia una mente renovada y receptiva a su guía. La historia de José en Egipto es un ejemplo claro de cómo las ideas inspiradas por Dios pueden cambiar no solo la vida de una persona, sino también el destino de naciones enteras. Cuando interpretó el sueño del faraón, no solo demostró un don especial, sino que también presentó un plan estratégico para enfrentar los años de hambre que estaban por venir. En Génesis 41, 39, 40, el faraón reconoce: puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan sabio e inteligente como tú.
quedas a cargo de mi palacio y todo mi pueblo se someterá a tus órdenes. Este plan no surgió de la habilidad natural de José, sino de una sabiduría que solo podía provenir de Dios, quien le dio las ideas necesarias para llevar a cabo su propósito. Dios también puede inspirar ideas en momentos de crisis, cuando sentimos que no hay salida. En 2 Reyes 4 encontramos la historia de una viuda que se enfrentaba a la pérdida de todo lo que tenía. A través del profeta Eliseo, Dios le dio una instrucción clara: recolectar vasijas y llenarlas con el poco aceite que poseía. Aunque parecía una solución irracional desde una perspectiva humana, la obediencia a esta idea divina resultó en un milagro que proveyó abundantemente para ella y su familia. Este relato demuestra que incluso en las circunstancias más desesperadas, las ideas que provienen de Dios traen soluciones que superan nuestras limitaciones. La confianza en que Dios inspira nuestra mente también implica rendir nuestras propias ideas y deseos. En Proverbios 3, 5, 6 se nos aconseja: confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Esta actitud de humildad y dependencia permite que nuestras mentes sean canales abiertos para recibir su dirección. A medida que nos alejamos de nuestra autosuficiencia, experimentamos cómo Dios interviene y nos guía a través de pensamientos y decisiones que nos llevan hacia su propósito. En los evangelios vemos cómo Jesús capacitó a sus discípulos para depender de la inspiración divina en lugar de su propio entendimiento. Antes de enviarlos a predicar, les dijo: cuando los arresten, no se preocupen por lo que van a decir ni por cómo lo dirán. En ese momento se les dará lo que han de decir. Mateo 10, 19. Esta instrucción no solo era una promesa de ayuda en momentos de necesidad, sino un recordatorio de que el Espíritu Santo estaría obrando en sus mentes para darles las palabras correctas en cada situación. Esta misma promesa sigue vigente para quienes buscan la dirección de Dios, confiando en que Él inspira pensamientos y palabras en los momentos más cruciales. La Biblia también nos advierte sobre los peligros de no buscar la dirección divina en nuestras decisiones. En Jeremías 17:9 se nos dice: el corazón es engañoso más que todas las cosas y sin remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Este recordatorio subraya la necesidad de someter nuestras ideas y deseos a la luz de la palabra de Dios. Cuando dependemos únicamente de nuestra propia lógica, corremos el riesgo de desviarnos del camino que Él ha trazado para nosotros. Por eso es esencial buscar su guía en todo momento, permitiendo que nuestras mentes sean iluminadas por su verdad. Cuando Dios inspira nuestras ideas, no solo transforma nuestras vidas, sino que también nos convierte en instrumentos de su plan para bendecir a otros. En Efesios 2:10 se nos dice: somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Este versículo nos recuerda que las ideas y decisiones inspiradas por Dios tienen un propósito más grande: cumplir su voluntad y traer gloria a su nombre. Cada pensamiento que Él planta en nuestras mentes está diseñado para cumplir un propósito eterno, llevándonos a vivir una vida de impacto y significado. A través de la oración, la meditación en su palabra y la rendición de nuestra voluntad, podemos experimentar cómo Dios responde a nuestras oraciones, inspirando nuestras mentes con claridad y sabiduría. Sus respuestas no siempre llegan como soluciones evidentes, pero cuando permitimos que su Espíritu guíe nuestros pensamientos, descubrimos un camino lleno de propósito y dirección. La obra de Dios en nuestra mente es un testimonio de su fidelidad y amor, que siempre busca llevarnos hacia el cumplimiento de su plan perfecto. La voz de Dios no siempre
llega como un trueno desde los cielos, ni se manifiesta con señales obvias y directas. Muchas veces su respuesta resuena en lo profundo de nuestra mente, en un discernimiento que nos permite identificar su voluntad en medio de un mundo saturado de ruido y distracción. En 1 Reyes 19:12, Elías experimentó esto cuando buscaba escuchar a Dios. Después del viento, el terremoto y el fuego, la presencia del Señor no se reveló en lo espectacular, sino en un susurro apacible. Este pasaje nos enseña que Dios se comunica de manera sutil, invitándonos a desarrollar una sensibilidad espiritual que nos permita reconocer su voz entre tantas otras. El discernimiento espiritual no es solo una habilidad, sino un regalo que se cultiva a través de la cercanía con Dios. Filipenses 1, 9, 10 nos exhorta a que nuestro amor abunde en conocimiento y profundidad de discernimiento para que podamos entender qué es lo mejor. Este discernimiento no solo ilumina nuestras decisiones, sino que también filtra las voces que compiten por nuestra atención, permitiéndonos enfocarnos en lo que realmente importa. Vivimos en un mundo lleno de distracciones, donde las preocupaciones diarias y las prioridades temporales intentan ocupar el lugar que solo Dios debería tener en nuestra mente. Sin embargo, cuando permitimos que su palabra sea la lámpara que guía nuestros pasos, encontramos claridad incluso en medio de las incertidumbres más grandes. La capacidad de discernir la voz de Dios comienza con un corazón dispuesto y una mente abierta a su dirección. En Salmo 119, 105 se nos recuerda: tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Este versículo nos enseña que la palabra de Dios no solo ilumina el camino, sino que también alinea nuestros pensamientos con su verdad. Cuanto más nos sumergimos en las Escrituras, más se afina nuestra capacidad de reconocer su guía, porque su voz nunca contradice lo que ya ha revelado en su palabra. Dios, en su infinita sabiduría, utiliza su palabra como un ancla para nuestras mentes, ayudándonos a distinguir entre lo que proviene de Él y lo que no. El proceso de discernir a Dios también requiere silencio. Jesús mismo buscaba momentos de soledad para orar y escuchar al Padre. En Marcos 1:35 encontramos un ejemplo poderoso. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Este hábito no era una simple disciplina, sino una prioridad que le permitía escuchar con claridad y actuar conforme a la voluntad del Padre. Si incluso Jesús, el Hijo de Dios, necesitaba apartarse para escuchar, ¿cuánto más necesitamos nosotros crear espacios de quietud en nuestras vidas para que la voz de Dios no quede ahogada por el ruido de nuestras propias preocupaciones? La Biblia también nos advierte sobre la importancia de no dejarnos llevar por toda voz que parezca convincente. En 1 Juan 4:1 se nos dice: queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sometan a prueba a esos espíritus para ver si son de Dios. Este llamado a probar los espíritus resalta la necesidad de discernimiento, especialmente en un mundo donde muchas voces afirman hablar en nombre de Dios, pero no reflejan su verdad. Solo una mente alineada con el Espíritu Santo puede filtrar lo falso de lo verdadero y seguir el camino correcto. El discernimiento espiritual no solo se trata de reconocer la voz de Dios, sino también de identificar los obstáculos que intentan desviarnos de su voluntad. En Efesios 6:12 se nos recuerda que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes y fuerzas espirituales malignas. Estas influencias trabajan constantemente para sembrar confusión en nuestras mentes, haciéndonos dudar de las respuestas que Dios ya nos ha dado. Pero el Señor
nos equipa con armas espirituales para resistir estas estrategias. Entre ellas, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y el escudo de la fe, que apaga los dardos del enemigo. A medida que ejercitamos nuestro discernimiento, estas herramientas se convierten en defensas esenciales que nos permiten caminar con confianza en la dirección que Dios ha trazado para nosotros. En Hebreos 4:12 encontramos una descripción del poder de la palabra en este proceso de discernimiento. Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Este versículo nos recuerda que la voz de Dios no solo guía, sino que también expone nuestras verdaderas motivaciones y pensamientos, purificando nuestras mentes para que podamos actuar con rectitud. Cuando nos sometemos a este proceso, experimentamos una transformación que nos hace más sensibles a su dirección y menos influenciados por las distracciones externas. La práctica del discernimiento espiritual también implica paciencia. En Proverbios 3, 5, 6 se nos invita a confiar en el Señor con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Muchas veces la respuesta de Dios no llega de inmediato y la espera puede generar dudas o impaciencia. Sin embargo, este tiempo de incertidumbre es una oportunidad para fortalecer nuestra fe y agudizar nuestra sensibilidad espiritual. Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Y su respuesta siempre llega en el momento perfecto, cuando nuestra mente está preparada para recibirla. El silencio y la paciencia no son pasivos, sino activos. Implican un esfuerzo consciente por buscar a Dios y permanecer atentos a su voz. En Jeremías 29:13 se nos asegura: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Este versículo nos invita a una búsqueda intencional, una disposición de nuestra mente para escuchar y discernir. Cuando oramos con este nivel de entrega, estamos declarando nuestra confianza en que Dios hablará y nuestro discernimiento se afina para reconocer su respuesta, incluso cuando llega de manera inesperada. El Espíritu Santo juega un papel esencial en este proceso. Jesús prometió que el Espíritu nos guiaría a toda la verdad y nos recordaría todo lo que Él había enseñado. En Juan 16:13 leemos: pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. Esta promesa nos asegura que no estamos solos en nuestra búsqueda por discernir la voz de Dios. El Espíritu Santo actúa como un consejero interno, alineando nuestros pensamientos con los de Dios y dándonos claridad en medio de la confusión. Cuando dependemos del Espíritu, nuestra mente se convierte en un canal receptivo para las respuestas divinas. El discernimiento espiritual no es un evento único, sino un proceso continuo. A medida que crecemos en nuestra relación con Dios, nuestra sensibilidad a su voz se fortalece y nuestra capacidad de discernir su voluntad se profundiza. Este crecimiento no es automático, sino intencional y requiere un compromiso diario de rendir nuestra mente a su guía. En Romanos 12:2 se nos recuerda: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Este versículo encapsula el objetivo final del discernimiento: vivir en alineación con el propósito divino, dejando que nuestra mente sea transformada por su poder. La búsqueda de discernimiento espiritual no solo nos beneficia a nosotros, sino que también impacta
a quienes nos rodean. Una mente renovada y alineada con Dios se convierte en un instrumento para traer su paz, sabiduría y dirección a los demás. En Mateo 5:16, Jesús nos llama a ser luz en el mundo, reflejando su gloria en todo lo que hacemos. Este llamado no es posible sin discernir primero su voluntad para nuestras vidas. A medida que cultivamos esta sensibilidad espiritual, nuestra mente se convierte en un faro que ilumina el camino hacia el propósito eterno de Dios. Cuando el Señor habla a nuestra mente, su voz no solo guía, sino que también corrige. Este acto de corrección no debe ser visto como una reprimenda, sino como una expresión de su amor y cuidado paternal. En Hebreos 12:6 se nos dice: porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. A través de la corrección, Dios responde a nuestras oraciones con un enfoque profundo en nuestro crecimiento espiritual, moldeando nuestra mente para que refleje su santidad. La corrección interna, esa convicción que surge en lo más profundo de nuestra mente, es una de las formas más claras en que Dios nos guía hacia el camino correcto. La Escritura constantemente subraya la importancia de aceptar la corrección divina con humildad. En Proverbios 3:11-12 se nos advierte: hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones, porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. Este pasaje nos muestra que la corrección no es un castigo, sino una oportunidad para alinear nuestra vida con la voluntad de Dios. Cuando sentimos esa incomodidad interna frente a una decisión errada o un pensamiento fuera de lugar, es el Espíritu Santo interviniendo, mostrándonos que hay un camino mejor. La corrección interna puede manifestarse de diversas maneras, desde un sentimiento de inquietud que no podemos ignorar hasta una claridad repentina que expone el error en nuestra forma de pensar. En Salmos 139, 23, 24, el salmista clama: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Señálame cualquier cosa que te ofenda y guíame por el camino eterno. Este clamor demuestra que un corazón dispuesto a ser corregido es fundamental para experimentar la dirección divina. Cuando abrimos nuestra mente a la corrección, estamos permitiendo que Dios ajuste nuestras prioridades, refine nuestras intenciones y nos acerque más a su propósito. El proceso de corrección también es una herramienta para renovar nuestra mente. En Romanos 12:2 se nos llama a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. Esta transformación requiere que reconozcamos las áreas en las que hemos permitido que pensamientos contrarios a la verdad de Dios influyan en nosotros. Al permitir que el Espíritu Santo nos corrija, estamos participando activamente en este proceso de renovación, desechando lo que no edifica y abrazando lo que proviene de Dios. La palabra de Dios actúa como un espejo que refleja no solo nuestras acciones, sino también nuestras motivaciones y pensamientos más ocultos. En Hebreos 4:12 se nos dice: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Este juicio no es condenatorio, sino correctivo, ayudándonos a ver con claridad aquello que necesitamos cambiar para alinearnos con la voluntad divina. El ejemplo de la corrección divina se ve claramente en la vida del rey David. En el Salmo 51, David expresa un arrepentimiento profundo después de haber pecado gravemente contra Dios. Su oración incluye una petición fundamental: crea en mí
oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. Este acto de arrepentimiento y aceptación de la corrección muestra cómo Dios utiliza las convicciones internas para redirigirnos hacia un camino de restauración y comunión con Él. David no solo reconoció su error, sino que permitió que la corrección divina transformara su corazón y su mente. Aceptar la corrección no siempre es fácil porque implica confrontar nuestras debilidades y reconocer que no siempre tenemos la razón. En Proverbios 12:1 se nos dice: el que ama la disciplina ama el conocimiento, pero el que aborrece la reprensión es torpe. Este versículo subraya que una actitud de humildad y apertura es esencial para recibir la corrección con un espíritu dispuesto. Cuando permitimos que Dios moldee nuestra mente a través de su corrección, estamos cultivando un carácter que refleja su sabiduría y gracia. La corrección divina no solo apunta a errores, sino que también nos prepara para el futuro. En Jeremías 18:6, Dios compara a su pueblo con el barro en manos del alfarero, diciendo: ¿no puedo yo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero, casa de Israel? Como el barro en manos del alfarero, así son ustedes en mis manos. Este proceso de moldear el barro implica eliminar imperfecciones y dar forma a algo hermoso y útil. De la misma manera, la corrección divina da forma a nuestra mente y carácter, preparándonos para cumplir con el propósito que Dios ha diseñado para nuestras vidas. El Espíritu Santo actúa como nuestro guía interno, llevándonos a una comprensión más profunda de la voluntad de Dios. En Juan 16:13 se nos promete: cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. Esta guía incluye la corrección, porque nos ayuda a discernir qué pensamientos y decisiones están en armonía con los principios divinos y cuáles no. La voz del Espíritu nunca genera confusión, sino que trae claridad y nos mueve hacia un camino de rectitud y paz. La corrección también es un acto de protección. Cuando Dios nos corrige, está evitando que sigamos un camino que podría llevarnos al peligro o al fracaso espiritual. En Salmos 23:3 se nos asegura: me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Este acto de guía y corrección refleja el cuidado amoroso de un pastor que protege a sus ovejas, asegurándose de que sigan un camino seguro y lleno de propósito. Aunque en el momento pueda parecer incómodo, la corrección de Dios siempre nos lleva hacia un bien mayor. A medida que nuestra mente se somete a la corrección divina, experimentamos una transformación que nos permite ver el mundo desde una perspectiva celestial. En Colosenses 3:2 se nos exhorta: concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Este enfoque nos ayuda a filtrar nuestros pensamientos y decisiones a través del prisma de la voluntad de Dios, permitiendo que su corrección nos guíe hacia una vida que glorifique su nombre. La corrección interna que proviene de Dios no es un recordatorio de nuestras fallas, sino una invitación a crecer. En Filipenses 1:6 se nos anima con estas palabras: el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Este proceso continuo de perfección incluye la corrección, porque es a través de ella que Dios elimina lo que no es útil y nos equipa con todo lo necesario para cumplir su propósito. Cada corrección es un paso hacia una mayor madurez espiritual y una mente renovada. El propósito final de la corrección divina es conformarnos a la imagen de Cristo. En Romanos 8:29 se nos recuerda que Dios nos predestinó para ser hechos a semejanza de su Hijo. Este proceso no es instantáneo, sino que implica un trabajo continuo
en nuestra mente y corazón. Cada vez que permitimos que Dios corrija nuestros pensamientos y acciones, estamos participando en este proceso de transformación, acercándonos más a la plenitud de su propósito para nuestras vidas. La fe es el puente que conecta nuestras oraciones con las respuestas de Dios. No es simplemente una herramienta emocional, sino una fuerza activa que transforma nuestra mente y la prepara para recibir y discernir lo que el Señor tiene para nosotros. En Hebreos 11:1 se define: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Este versículo nos introduce en un misterio divino, donde nuestra mente juega un papel crucial en la percepción y aceptación de las respuestas de Dios, incluso cuando no son tangibles de inmediato. La fe no solo mueve montañas, sino que también abre nuestra mente a lo imposible, permitiéndonos comprender lo que Dios nos revela. Cuando buscamos la dirección divina a través de la oración, la fe actúa como el canal que alinea nuestra mente con el propósito eterno de Dios. En Santiago 1:6 se nos advierte que debemos pedir con fe, sin dudar, porque quien duda es como una ola del mar, arrastrada por el viento de un lado a otro. Este llamado no es solo a creer en la existencia de Dios, sino a confiar plenamente en su capacidad de responder. La duda fragmenta nuestra mente, haciéndonos vulnerables a la confusión y al temor. Sin embargo, la fe centra nuestros pensamientos en la verdad de que Dios siempre escucha y responde según su perfecta voluntad. La fe no opera en el vacío, sino que se nutre de la palabra de Dios. Romanos 10:17 declara: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. La Escritura no solo fortalece nuestra fe, sino que también renueva nuestra mente para que podamos comprender y aceptar lo que Dios está haciendo. Cada vez que meditamos en su palabra, nuestras dudas son reemplazadas por convicciones firmes y nuestra capacidad de discernir su voz se agudiza. Esta interacción entre la fe y la palabra es lo que permite que nuestra mente sea un terreno fértil donde las respuestas de Dios puedan germinar y dar fruto. El papel de la fe en la mente humana se ve claramente en la vida de Abraham, quien es conocido como el padre de la fe. En Romanos 4:20-21 se nos dice: no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. La fe de Abraham no solo lo llevó a actuar conforme a la promesa de Dios, sino que también transformó su mente, permitiéndole confiar en algo que parecía imposible desde una perspectiva humana. Este relato no solo es una inspiración, sino una invitación a permitir que nuestra fe moldee nuestra manera de pensar, abriendo nuestras mentes a las posibilidades divinas. La fe activa también nos capacita para resistir las influencias externas que intentan desviar nuestra atención de las respuestas de Dios. En Efesios 6:16 se nos insta a tomar el escudo de la fe, con el cual podemos apagar los dardos encendidos del maligno. Este escudo no solo protege nuestra mente de las mentiras y la confusión, sino que también nos da la valentía para mantenernos firmes en lo que Dios ha prometido, incluso cuando las circunstancias parecen contradecir su palabra. La fe no niega la realidad de los desafíos, pero los enfrenta con la certeza de que Dios tiene el control. Jesús mismo enfatizó el papel de la fe en la recepción de las respuestas divinas. En Marcos 11:24 dijo: por eso les digo,
crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Estas palabras no sugieren una fe ciega o irracional, sino una confianza fundamentada en la naturaleza fiel de Dios. Al creer que ya hemos recibido lo que pedimos, nuestra mente se alinea con la obra de Dios, preparándonos para actuar conforme a su voluntad mientras esperamos el cumplimiento de sus promesas. Esta postura mental no solo es un acto de fe, sino una declaración de confianza que abre nuestra mente a los planes de Dios, incluso cuando no los entendemos completamente. La fe también nos enseña a descansar en las promesas de Dios, liberando nuestra mente de la ansiedad que a menudo acompaña la espera. En Filipenses 4, 6, 7 se nos instruye: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje subraya que la fe no solo nos conecta con las respuestas de Dios, sino que también protege nuestra mente del temor y la incertidumbre, permitiéndonos experimentar su paz mientras confiamos en su obra. La mente renovada por la fe no se detiene en las limitaciones humanas, sino que abraza el poder ilimitado de Dios. En Efesios 3, 20, 21 se nos recuerda que Dios es capaz de hacer mucho más de lo que pedimos o imaginamos, según su poder que actúa en nosotros. Esta perspectiva nos invita a expandir nuestra visión y a permitir que nuestra mente sea moldeada por la grandeza de su propósito. La fe nos desafía a dejar de lado nuestras expectativas limitadas y a confiar en que las respuestas de Dios siempre superan nuestras mejores esperanzas. La fe también transforma la forma en que respondemos a las pruebas. En Santiago 1, 2, 3 se nos exhorta a considerar como un gozo cuando enfrentamos diversas pruebas, porque la prueba de nuestra fe produce perseverancia. Este proceso no solo fortalece nuestro carácter, sino que también purifica nuestra mente, eliminando las dudas y temores que pueden impedirnos recibir las respuestas de Dios. La fe no es pasiva, sino activa, y nos impulsa a ver cada desafío como una oportunidad para crecer y confiar más profundamente en la fidelidad de Dios. El poder de la fe no se limita a nuestras circunstancias personales, sino que también impacta a quienes nos rodean. Cuando vivimos con una fe activa, nuestras acciones y palabras reflejan la obra de Dios en nuestra vida, inspirando a otros a buscarlo y confiar en Él. En Mateo 5:16, Jesús nos llama a dejar que nuestra luz brille delante de los demás, para que al ver nuestras buenas obras, glorifiquen al Padre Celestial. Este testimonio no sería posible sin una fe que transforme nuestra mente y nos capacite para vivir de acuerdo con el propósito de Dios. La relación entre la fe y nuestra mente es una invitación a rendirnos completamente a la obra de Dios en nosotros. En 2 Corintios 10:5 se nos instruye a llevar cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Este acto de rendición no es una negación de nuestra capacidad de razonar, sino un reconocimiento de que nuestros pensamientos deben estar alineados con la verdad de Dios para que su obra se cumpla plenamente en nuestra vida. La fe no reemplaza nuestra mente, sino que la transforma, permitiéndonos ver el mundo desde la perspectiva de Dios y actuar conforme a su propósito. El caminar por fe no es un destino, sino un viaje continuo que nos lleva a confiar cada vez más en Dios y a depender menos de nuestras propias capacidades.
En 2 Corintios 5:7 se nos recuerda: vivimos por fe, no por vista. Este llamado no solo nos desafía a creer en lo que no podemos ver, sino también a permitir que nuestra mente sea moldeada por la certeza de que Dios está obrando en cada aspecto de nuestra vida. La fe no solo nos conecta con las respuestas de Dios, sino que transforma nuestra mente para que podamos comprender y aceptar su obra en nosotros. La obra de Dios en nuestra mente trasciende las palabras y las acciones, porque es allí donde se libran las batallas más profundas y se revelan las mayores victorias espirituales. Las respuestas de Dios no solo nos alcanzan a través de lo externo, también transforman lo interno, renovando, guiando y construyendo en nosotros una capacidad divina para discernir y actuar conforme a su propósito. Pero hay un aspecto esencial que aún no hemos explorado: cómo la mente, al ser tocada por Dios, se convierte en un reflejo de su gloria, no solo para nosotros mismos, sino para impactar el mundo que nos rodea. Cuando Dios responde a nuestras oraciones en la mente, no se trata solo de solucionar problemas individuales, sino de establecer su reino en lo más íntimo de nuestro ser. En 1 Corintios 2:16 se nos dice: nosotros tenemos la mente de Cristo. Esta afirmación no es un ideal distante, sino una realidad presente que transforma nuestra manera de pensar, amar y vivir. La mente de Cristo no es solo un regalo, sino una responsabilidad que nos invita a ver cada pensamiento como un instrumento para reflejar su carácter y cumplir su voluntad en todas las áreas de nuestra vida. Dios, en su soberanía, utiliza nuestras oraciones no solo para darnos respuestas, sino para alinear nuestros pensamientos con los suyos. Este proceso no ocurre de manera automática, sino a través de una relación constante con Él, donde cada oración es una oportunidad para descubrir más de su corazón. En Isaías 55:9 se nos recuerda que sus pensamientos son más altos que los nuestros y que sus caminos trascienden nuestras limitaciones humanas. Esta perspectiva nos invita a rendir nuestra mente completamente a Él, no como una renuncia a nuestra capacidad de razonar, sino como un acto de fe que abre la puerta a su sabiduría infinita. La mente, al ser renovada por Dios, se convierte en un espacio sagrado donde las semillas de su verdad germinan y crecen. Cada respuesta divina, cada convicción, cada susurro que Él deposita en nosotros tiene el potencial de dar fruto, no solo para beneficio propio, sino para bendecir a otros. En Juan 15:5 Jesús declara: yo soy la vid, ustedes son las ramas. Si permanecen en mí y yo en ustedes, darán mucho fruto. Separados de mí, no pueden hacer nada. Este fruto no es solo una evidencia de nuestra comunión con Él, sino también un testimonio vivo de su poder transformador, que comienza en la mente y se extiende a cada aspecto de nuestra existencia. Una mente transformada por Dios no solo recibe respuestas, sino que también aprende a ser una respuesta. En Romanos 12:1-12 nos llama a presentar nuestros cuerpos como sacrificios vivos, agradables a Dios, y a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados por la renovación de nuestra mente. Este llamado no solo apunta a un cambio interno, sino a una misión externa. Cuando nuestra mente está en sintonía con la voluntad de Dios, nuestras palabras, acciones y decisiones se convierten en canales por los cuales su amor y verdad alcanzan a otros. Así, las respuestas que recibimos en nuestra mente no terminan en nosotros, sino que se convierten en un río que fluye hacia los demás. El acto de orar y recibir respuestas en nuestra mente también nos prepara para enfrentar las incertidumbres de la vida con valentía y confianza. En Josué 1:9, Dios anima a su siervo diciendo: sé fuerte y valiente, no tengas miedo
ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Estas palabras no solo fortalecieron el corazón de Josué, sino también su mente, capacitándolo para liderar con sabiduría y determinación. De la misma manera, cuando confiamos en que Dios responde a nuestras oraciones a través de nuestra mente, somos equipados para enfrentar cualquier desafío con la seguridad de que Él nos guía y sostiene. El impacto de una mente renovada no se limita a las decisiones individuales, sino que transforma la forma en que interactuamos con el mundo. En Mateo 22:37, Jesús declara que el mayor mandamiento es amar al Señor con todo nuestro corazón, alma y mente. Este amor no es un sentimiento pasajero, sino una entrega total que abarca cada pensamiento y motivación. Cuando nuestra mente está llena del amor de Dios, nuestras interacciones reflejan su gracia y nuestras respuestas a los demás están impregnadas de su verdad. La mente que ha sido tocada por Dios se convierte en un faro de luz, guiando a otros hacia la esperanza y la redención que solo Él puede ofrecer. El proceso de recibir respuestas divinas en nuestra mente también nos lleva a una mayor humildad y dependencia de Dios. En Proverbios 3, 5, 6 se nos instruye: confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Esta dependencia no es una muestra de debilidad, sino un reconocimiento de que nuestras propias ideas y planes son limitados, mientras que los pensamientos de Dios son perfectos y eternos. Cuando oramos y permitimos que Él moldee nuestra mente, estamos declarando nuestra confianza en su soberanía y renunciando al control que tantas veces intentamos ejercer. La respuesta de Dios en nuestra mente también nos invita a ser sensibles a las necesidades de quienes nos rodean. En Filipenses 2:5 se nos insta a tener la misma actitud de Cristo, quien no buscó su propio beneficio, sino que se humilló para servir a los demás. Una mente transformada por Dios no solo busca respuestas para sí misma, sino que se convierte en un instrumento de compasión y servicio. Al orar y recibir su dirección, descubrimos oportunidades para ser su voz, sus manos y sus pies en un mundo que anhela desesperadamente su amor y justicia. Cuando permitimos que Dios responda a nuestras oraciones a través de nuestra mente, experimentamos una transformación que no solo nos cambia a nosotros, sino que también impacta el entorno que nos rodea. En Colosenses 3:2 se nos exhorta a poner nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esta perspectiva celestial nos ayuda a mantener el enfoque en lo eterno, recordándonos que cada pensamiento renovado por Dios tiene un propósito más grande que nosotros mismos. A medida que nuestras mentes se alinean con su plan, nuestras vidas reflejan su gloria y su poder, convirtiéndose en un testimonio vivo de su obra redentora. El viaje de una mente que responde a las oraciones es una invitación a un mayor conocimiento de Dios y de su carácter. Cada respuesta, cada corrección, cada dirección es una oportunidad para experimentar su fidelidad y profundizar en nuestra relación con Él. En Jeremías 33:3, Dios nos llama: clama a mí y te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Este clamor no es solo una búsqueda de respuestas, sino un deseo de conocer más a aquel que responde. Al abrir nuestra mente a su obra, descubrimos que las respuestas de Dios no solo traen claridad, sino que también nos revelan su amor, su gracia y su propósito eterno. La mente, cuando se rinde completamente a Dios, se convierte en un canal donde las oraciones encuentran respuesta y las respuestas se transforman en acción. Este proceso no es instantáneo, pero es glorioso porque refleja el carácter de un Dios que no solo escucha, sino que también actúa en lo profundo de nuestro ser.
Cada pensamiento que Él renueva, cada convicción que implanta y cada dirección que revela es una muestra de su poder y su deseo de que participemos en su obra redentora. Así nuestras oraciones no solo son escuchadas, sino que también son el inicio de una transformación que impacta nuestras vidas y el mundo que nos rodea.